Desde su lugar habitual, Yonesaba observaba en silencio. Mirar por la ventana era uno de sus hábitos más arraigados. Sentía que al hacerlo podía despegarse, aunque fuera por un momento, de una realidad que para él no era más que una rutina monótona y predecible. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en los últimos días. Poco a poco, su atención se desviaba del paisaje exterior y se dirigía hacia la chica sentada a su lado, una gal silenciosa que de forma inexplicable empezaba a llamarle la atención. Esa chica era Hochiya Kirei, y en el nuevo ciclo escolar, el destino había querido que terminaran en la misma clase. Lo que más le llamaba la atención era cómo ella se maquillaba frente a todos con total naturalidad, sin mostrar el más mínimo atisbo de incomodidad por las miradas ajenas. Eso, sin duda, lo sorprendía. En más de una ocasión, se preguntaba por qué las gals optaban por vestirse de forma tan llamativa, y si acaso no se suponía que al verlas arreglándose se perdía parte del encanto. A pesar de todo, ahí estaba Hochiya, pasando el cepillo de máscara con calma, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. De pronto, sin previo aviso, se levantó de su asiento con un gesto decidido. Yonesaba, intrigado, la siguió con la mirada desde su pupitre. Para su sorpresa, ella se acercó, se inclinó ligeramente y depositó su estuche de maquillaje sobre el pupitre de él, invadiendo por completo su espacio personal. Yonesaba apenas pudo reaccionar. Abrió los ojos con una mezcla de sorpresa e incomodidad, y de manera torpe apenas logró murmurar un adelante. Hochiya, en cambio, mantuvo una expresión serena, sin rastro de provocación ni vergüenza. Sin más, se sentó sobre el pupitre, dándole la espalda, mientras él quedaba rígido, observándola en silencio. Con el paso de los días, esa rutina se volvió habitual. Cada mañana, Hochiya-san ocupaba ese lugar para maquillarse, aprovechando la luz del amanecer que entraba por la ventana. Al parecer, desde su propio asiento, la sombra de su cuerpo le dificultaba ver bien sus manos, por lo que sin pedir permiso, simplemente se acomodaba donde le resultaba más cómodo. Yonesaba, resignado, sabía que desde esa posición ya no podría ver el exterior. En cambio, observaba cómo ella se maquillaba sin preocuparse por el juicio ajeno ni por la estética del momento. Cada día parecía aplicar más producto alrededor de los ojos, con una intensidad que lo dejaba preguntándose si ese proceso tenía algún tipo de límite. Entonces, el profesor entró al aula y pidió que todos tomaran asiento. Desde su sitio, Yonesaba seguía contemplando a Hochiya. Se preguntaba, con cierta curiosidad, qué ocurría con esa gal que parecía incapaz de actuar como el resto. En medio de sus pensamientos, el profesor anunció que por la tarde tendrían examen físico. Fue en ese instante cuando Yonesaba percibió un aroma agradable en el aire. Olfateó levemente. Algo olía muy bien. Al girarse, comprendió por qué Hochiya había sacado su bento y ya estaba comiendo en plena clase, como si fuera lo más natural del mundo. Masticaba con tranquilidad, sin ocultarse en absoluto. Yonesaba no pudo evitar comentar para sí mismo que realmente estaba comiendo desde la homeroom. Al observar su comida, pensó que todo eran trozos de carne con hueso. Se preguntaba si acaso era Navidad o que estaba celebrando. Ella intentaba cubrir el bento con su libro de texto, aunque era evidente que cualquiera podía notarlo. Incluso un hueso sobresalía de su boca mientras seguía masticando con las mejillas infladas. El profesor, al darse cuenta, la señaló con firmeza y exigió una explicación. Hochiya lo miró sin responder, con una expresión penetrante, fija en sus ojos. Desde su lugar, Yonesaba presenciaba como el maestro la regañaba mientras ella, con la boca aún llena, le lanzaba una mirada cargada de desprecio. Pensó que si desde el primer día ya estaba en la mira del profesor, no entendía cómo pensaba sobrevivir los próximos 2 años. El docente, visiblemente molesto, le ordenó que pasara a la oficina de profesores después de clase. Hochiya apenas reaccionó, una pequeña gota de sudor se deslizó por su mejilla, pero no dijo nada. Yonesaba creyó que la reprimenda la haría sentir mal. Sin embargo, ella levantó la cabeza con firmeza y lo enfrentó con la mirada, desafiándolo abiertamente. Incluso el profesor pareció quedarse inmóvil por un segundo, girando lentamente el rostro hacia ella. Yonesaba, que ya sudaba, no podía dejar de pensar en lo increíblemente libre que era Hochiya-san. Cuando llegó la hora del almuerzo, el ambiente en el aula se tornó más distendido. Aún así, un par de compañeras comenzaron a murmurar entre sí, lanzando miradas furtivas en dirección a Hochiya. Comentaban que había empezado a comer en medio de la clase, que había fulminado al profesor con la mirada. Aunque reconocían que era linda, admitían con claridad que les daba miedo.
Al final, concluían que tal vez, lo mejor sería no invitarla a nada. Yonesaba se dio cuenta de inmediato, ya comenzaban a temerle. Ante esta situación, abrió su bolsa con comida, y al ver que estaba llena de onigiri, pensó que al menos era un buen momento para comer. Sin embargo, en ese instante sintió una mirada fija sobre él. Hochiya lo observaba atentamente. Él giró la cabeza, visiblemente nervioso, y le preguntó si ocurría algo. Para su sorpresa, ella parecía desconcertada, se tocaba el mentón, como si fuera él quien estaba actuando de forma extraña. En consecuencia, Yonesaba no comprendía por qué ella era la que se mostraba sorprendida. Desde sus pupitres, era evidente la línea de su mirada, que apuntaba directamente hacia su comida. Fue entonces cuando comenzó a sospechar. Tal vez, pensó, como ya había comido todo lo suyo más temprano, ahora estaba interesada en lo que él tenía. Su descaro, en todo caso, resultaba evidente. El incrédulo decidió ofrecerle uno de sus onigiri. Consideraba que en el fondo, toda aquella situación era medianamente divertida, y mencionó que un onigiri no era gran cosa. Ella lo tomó sin dudarlo y le dio un mordisco, usando ambas manos con una expresión de satisfacción que rozaba lo infantil. Yonesaba la observó con cierto rubor, mientras ella seguía comiendo con gusto, sin mostrar la más mínima preocupación. En ese momento, pensó que Hochiya-san realmente vivía el momento al 100%, y que de algún modo, eso le generaba cierta envidia, aunque nunca querría ser así. Ella se limpiaba la boca con tranquilidad, con el rostro relajado y una sonrisa ligera. Luego, con los ojos brillantes y las mejillas ligeramente sonrojadas, lo miró con inocencia. Yonesaba, una vez más, no entendía qué venía ahora. De nuevo notó su mirada. Ella bajó la vista hacia su propio bento, lo que llevó a Yonesaba a preguntarse si también iba a tomar eso. No podía evitar cuestionarse cuánto comía esa mujer. Así, se giró hacia ella con una duda directa. Le recordó que más tarde tendrían la medición corporal, y le preguntó si estaba bien comiendo tanto. Ella pareció sorprendida, pero no despegaba la mirada del onigiri de Yonesaba, quien, sin darle mayor importancia, comentó que igual se lo daría. Hochiya permanecía completamente quieta, mientras de su boca caía un poco de baba al saborear el onigiri que aún tenía en la mano. Para Yonesaba, aquello era revelador. Siempre había tenido la impresión de que esa chica solo pensaba un segundo hacia adelante, sin detenerse nunca a considerar nada más. No obstante, al continuar observándola con más atención, algo empezó a cambiar en su percepción. Al verla así, con esa expresión tan despreocupada, todo comenzaba a parecerle absurdamente tonto. Hochiya seguía comiendo el onigiri con torpeza, mientras Yonesaba empezaba a considerar que quizás, el problema no estaba en ella, sino en él mismo, en el hecho de haber decidido hacía tiempo que la realidad era aburrida. Llegó entonces a una conclusión incómoda: él era igual de tonto que ella. Y para colmo, ni siquiera se había comido su propio onigiri. El tiempo transcurrió sin que se diera cuenta, y ya era por la tarde. En el aula, el profesor permanecía de pie mientras repartía papeles y explicaba que estaba entregando los resultados del examen físico. El ambiente era el habitual, hasta que llamó a Hochiya para que pasara al frente. Ella se levantó y caminó hacia el profesor. Mientras tanto, el resto de los alumnos seguía en lo suyo. Sin embargo, al recibir el examen, Hochiya bajó la cabeza. Su rostro quedó oculto por el cabello, y su cuerpo se tensó de manera evidente. Yonesaba lo notó de inmediato. Al observarla, sintió que algo no encajaba. No podía explicarlo, pero tenía la certeza de que algo andaba mal. Sin previo aviso, Hochiya salió corriendo del aula por la puerta del fondo. El profesor reaccionó tarde y le gritó que se detuviera, preguntándole a dónde iba, pero ella ya había desaparecido por el pasillo. Yonesaba sintió una presión extraña en el pecho. No comprendía qué era esa sensación, pero estaba ahí, creciendo. Apretó los labios y desvió la mirada, intentando convencerse de que no tenía nada que ver con él, de que no era su problema, de que no había ninguna razón para estar pendiente de la chica que se sentaba a su lado. Se repitió que no debía involucrarse, una y otra vez, hasta casi creérselo. Sin embargo, los recuerdos no lo dejaban en paz. Las imágenes de Hochiya comiendo volvieron a su mente, mostrando su rostro con las mejillas infladas, una y otra vez. Miró hacia abajo, dudando, atrapado entre lo que pensaba y lo que sentía. Antes de darse cuenta, ya se había levantado de su asiento. Sin pensarlo demasiado, Yonesaba expresó que iría a ver cómo se encontraba Hochiya. El profesor, algo sorprendido por la iniciativa,
Apenas alcanzó a responder con un sí nervioso mientras el estudiante ya se dirigía apresuradamente hacia la puerta. Corrió por el pasillo del colegio, aún con el recuerdo fresco en la mente. La imagen de Hochiya, tal como estaba hacía apenas unos minutos, no dejaba de repetirse. Aunque ella solía actuar siempre a su propio ritmo, en esta ocasión su comportamiento era, sin lugar a dudas, inusualmente extraño. A lo lejos, logró verla entrar en otra zona del edificio. Estaba completamente seguro de que se trataba de ella. Supuso entonces que quizás se dirigía hacia el techo. Y efectivamente allí la encontró. Hochiya se encontraba levantándose el suéter, dejando su abdomen al descubierto. En ese momento, los nervios se apoderaron de Yonesaba. En su mente, solo podía pensar en su panza. Observó con desconcierto cómo ella presionaba su abdomen con ambas manos. Desde otro ángulo, la imagen resultaba aún más clara, el abdomen se comprimía ligeramente, mientras la tela de la ropa se estiraba al máximo. Acto seguido, Hochiya volvió a presionar, esta vez con mayor fuerza. Finalmente, su vientre recuperaba poco a poco su forma natural. Ella sonrió, con los ojos cerrados, como si todo aquello no fuera más que un simple juego. En ese instante, Yonesaba comprendió que en efecto, estaba jugando. Sin embargo, de manera repentina, Hochiya pareció volver en sí. Como si tomara conciencia de lo que estaba haciendo, murmuró que había vuelto. Su rostro se transformó entonces, mostrando una clara incomodidad. Bajó la cabeza y su expresión se tornó opaca, apagada. Fue ahí cuando Yonesaba lo entendió, ella estaba llorando. Aún nervioso, se llevó una mano a la boca mientras la observaba en silencio. Hochiya alzó el rostro apenas, y en ese preciso momento sus miradas se cruzaron. Aquel breve instante lo dejó completamente paralizado. Sabía con certeza que se habían mirado directamente. Ella reaccionó de inmediato. Se giró bruscamente, con el rostro encendido por la vergüenza y una molestia evidente. Por su parte, Yonesaba se cubrió el rostro parcialmente con una mano, como si intentara volverse invisible. Se repetía a sí mismo que no había hecho nada, que ni siquiera estaba mirando su abdomen ni nada por el estilo. Entonces, Hochiya levantó la mano con fuerza, como si fuera a responderle algo. Se acercó decidida. Su rostro se inclinaba hacia él, las mejillas encendidas y una expresión intensa que dejaba clara la seriedad del momento. Con firmeza, declaró que lo que acababa de ocurrir era un secreto. Sin esperar respuesta alguna, dio media vuelta y se alejó apresuradamente de espaldas, como si escapara. Yonesaba intentó detenerla con una palabra, pero ya era tarde. Se quedó allí, confundido, sin comprender nada de lo que acababa de suceder. Desde el exterior, el edificio escolar parecía el mismo de siempre, con el reloj marcando el paso del tiempo con indiferencia. Sin embargo, en su mente, todo era distinto. Sabía que aquello que había presenciado lo había afectado de alguna manera profunda. Más tarde, al regresar al aula, el profesor lo esperaba con evidente molestia, apoyado sobre el escritorio. Yonesaba entró sin decir palabra y se sentó. Desde su pupitre, su mirada se dirigió instintivamente hacia la ventana. Siempre le había gustado mirar hacia afuera. Sentía que así podía despejar la mente, alejarse aunque fuera por un instante de esa realidad que le resultaba tan aburrida. No obstante, esta vez había algo diferente. Levantó la vista y la vio. Hochiya estaba apoyada sobre su pupitre, con las manos en las mejillas, sonrojada, mirándolo con atención. Entonces pensó que quizá también debía empezar a mirar más hacia adentro del aula. A partir de ese momento, los días que solían parecer todos iguales comenzaban, poco a poco, a tomar color. Mientras tanto, el profesor pasaba lista y revisaba tareas. En cierto momento, lo llamó por su nombre. Yonesaba levantó la mirada con lentitud. Su cabeza aún estaba llena de pensamientos. Sentía que el impacto del día anterior lo invadía por completo. Molesto, el profesor le preguntó si no había dormido bien. Él se disculpó con algo de vergüenza. El docente, sin insistir, le pidió que leyera la página 17 del libro. Yonesaba permanecía sentado, con el libro abierto frente a él, pero era incapaz de concentrarse. Su mente parecía estar en otro lugar. Las imágenes del día anterior continuaban presentes. Aunque Hochiya no le había dado demasiada importancia a lo ocurrido, él pensaba que aquello había sido definitivamente extraño. Además, dudaba incluso de que ella supiera quién era. Le parecía improbable que lo reconociera realmente, tal vez, incluso, ni siquiera lo había notado hasta ese momento. Cuando finalizó la clase, Yonesaba salió del aula. Ese día, al igual que otros recientes, no había logrado concentrarse.
Sentía que debía hacer algo para recuperar su enfoque, por lo que decidió quedarse a estudiar un poco antes de regresar a casa. Como primer paso, pensó en pasar por una cafetería, con la intención de comer algo y aclarar la mente. No obstante, al entrar al local, lo primero que vio lo dejó completamente paralizado. Allí, sentada en una mesa, se encontraba Hochiya, comiendo nuevamente. No pudo evitar detenerse a observarla, y de inmediato se preguntó, con cierta incredulidad, si acaso estaba comiendo camarones empanizados después de clases. En ese momento, una empleada se le acercó, y con tono amable le preguntó si deseaba pedir algo. Yonesaba, que se había detenido justo junto a la mesa de Hochiya, respondió con evidente nerviosismo. Balbuceó unas palabras sin saber exactamente qué decir. Finalmente, ambos terminaron sentados en mesas separadas. Mientras hojeaba el menú, Yonesaba sintió una mirada fija sobre él. Al alzar brevemente la vista, notó que ella lo observaba en silencio. Intentando mantener la compostura, levantó la mano para llamar a la mesera y pidió algo. La tensión en el ambiente era palpable. Sin duda, la situación resultaba incómoda. Con la intención de distraerse, volvió a leer la carta, evitando prestarle demasiada atención. Sin pensarlo demasiado, pidió una gelatina de café. No quería molestarla, simplemente necesitaba un poco de azúcar para estudiar. Su plan era claro, estudiar 1 hora y luego marcharse. Sin embargo, pronto sintió una mirada intensa que lo atravesaba. Hochiya lo observaba fijamente desde su mesa. Al darse cuenta de que él la había notado, ella reaccionó con un leve sonido, tragando saliva. Fue entonces cuando Yonesaba comprendió lo que estaba ocurriendo. Hochiya estaba acechando su gelatina de café. Tomó una cucharada y se la llevó a la boca, mientras intentaba convencerse de que el azúcar era necesario para el estudio. Pero Hochiya no dejaba de mirarlo. Tragaba saliva con insistencia, una y otra vez, y su cuerpo se mantenía rígido. En ese instante, Yonesaba comenzó a sentir miedo. Aquella reacción le parecía demasiado intensa. El constante y húmedo sonido de Hochiya tragando saliva se volvía exagerado, casi tangible, como si invadiera el espacio que lo separaba. Para él ese ruido era imposible de ignorar. En su mente surgía una queja clara, cargada de fastidio. Pensaba que ambos seguían llevando puesto el uniforme escolar, lo cual hacía todo aún más inapropiado. Además, de forma involuntaria, comparaba ese sonido con el de alguien bebiendo cerveza directamente de un tarro. Al mismo tiempo, comprendía algo más. Hochiya ni siquiera parecía consciente de lo que hacía. Estaba luchando visiblemente contra sus ganas de comer. Yonesaba la observaba con seriedad, mientras una delgada gota de sudor comenzaba a resbalar por su rostro. Fue entonces cuando llegó a una conclusión decisiva. El único que podía poner fin a esa situación era él mismo. Con determinación, se dirigió hacia Hochiya y le indicó que abriera la boca. Ella reaccionó con sorpresa, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, justo antes de que la cuchara entrara suavemente en su boca. Al tragar, dejó escapar un suspiro casi imperceptible, exhalando el aire con lentitud. Su expresión comenzó a transformarse. Poco a poco, su rostro se relajó, adoptando una apariencia calmada y feliz, mientras apoyaba las manos en sus mejillas con visible satisfacción. Al verla así, Yonesaba sintió un alivio inesperado. Por suerte, ya se había calmado. La gelatina de café, aún casi intacta, seguía sobre la mesa. Yonesaba la miró, y con un gesto tranquilo, le transmitió que si le había gustado, podía comerse el resto sin problema. Luego, dejó algo de dinero dentro de un vaso cercano, tomó su mochila y se levantó, comunicando de manera sencilla que ya se marchaba. Mientras se alejaba del lugar, pensaba, no sin resignación, que de ese modo no lograría estudiar en absoluto. No obstante, justo en ese instante, sintió que alguien lo sujetaba del brazo. Era Hochiya. Lo miraba desde abajo, con una expresión sincera, mientras le agradecía por la comida. El rostro de Yonesaba se sonrojó levemente. En su interior, surgió entonces un pensamiento claro. Ella sí lo había tenido presente. Tiempo después, la escena se trasladaba al campo deportivo. El profesor anunciaba que ese día se realizaría el examen de aptitud física, comenzando con el lanzamiento de pelota de handball para las chicas. Hochiya, ya vestida con ropa deportiva, sostenía la pelota entre sus manos. Desde cierta distancia, Yonesaba la observaba en silencio, preguntándose internamente si ella sería buena en los deportes. Finalmente, Hochiya lanzó la pelota con fuerza. Sin embargo, el profesor, tras una breve pausa, indicó con neutralidad que la distancia había sido de 0. Al observar aquel resultado,
Yonesaba pensó que Hochiya era completamente inútil. Por su parte, Hochiya se llevó una mano a la cabeza, con una expresión de desconcierto, justo cuando otra compañera anunció que el siguiente ejercicio sería el de fuerza de agarre. Entonces, Yonesaba reflexionó que dado que Hochiya tenía una presencia imponente, su fuerza debía ser considerable. No obstante, al verla apretar el medidor con una expresión intensa, el dispositivo apenas marcó 12 kilogramos. Ante esto, Yonesaba concluyó que era realmente débil. Acto seguido, se ajustó las gafas, sudando ligeramente, y anticipó que la siguiente prueba sería la de flexibilidad. Cuando Hochiya intentó estirarse, solo logró alcanzar 2 centímetros, lo cual llevó a Yonesaba a pensar que ella era sorprendentemente rígida. La observó en silencio, preguntándose si, en realidad, era mala para el deporte en general. Poco después, el profesor anunció el inicio de la prueba de Shuttle Run. Mientras tanto, Yonesaba la miraba con una actitud positiva, pensando que al menos en la carrera podría demostrar un mejor desempeño. Cuando sonó la señal de inicio, Hochiya arrancó con determinación. Sin embargo, mientras corría, su cuerpo dejaba ver claramente su panza, algo que resultaba imposible de ocultar. Yonesaba la observaba con seriedad, manteniendo la vista al frente. De pronto, Hochiya se lanzó torpemente hacia adelante sobre la pista y se desplomó, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. En ese instante, apareció una pelota que se dirigía con fuerza hacia él, y alguien gritó para advertirle. Antes de que pudiera reaccionar, la pelota impactó directamente en su rostro. Uno de sus amigos gritó, mientras Yonesaba se cubría la cara, avergonzado. Le reclamaban por estar tan distraído, y otro comentario se sumó en tono burlón, sugiriendo que había estado mirando demasiado fijamente a Hochiya. Yonesaba negó incómodo, pensando que no era así. La conversación cambió de rumbo cuando uno de los chicos comentó que hablando de Gyarus, Yuzuki era más su tipo. Yonesaba repitió ese nombre con curiosidad, y le señalaron a la chica que se encontraba junto a Hochiya. Un grupo de estudiantes se había reunido en torno a una silueta extendida en el suelo, exageradamente desparramada, como si fuera una mancha. Al observarla, Yonesaba pensó si acaso se estaba derritiendo, pero al reconocerla, comprendió que se trataba de Hochiya. Ella yacía en el suelo con una expresión de agotamiento. Yonesaba dedujo que probablemente se había quedado sin fuerzas por el hambre. A su alrededor, algunos estudiantes murmuraban que había perdido el interés y se había echado a dormir, calificando su actitud como arrogante. Otros comentaban que la situación resultaba un tanto incómoda. Entonces, una chica bonita y segura intervino con naturalidad, explicando que no había que preocuparse, pues eso era algo que le pasaba con frecuencia. Sin embargo, Yonesaba se quedó pensando si realmente eso era tan habitual. Al notar la escena, el profesor de educación física reaccionó alarmado, gesticulando y preguntándose qué ocurría, incluso considerando la posibilidad de que estuviera enferma. De inmediato, ordenó que alguien la llevara a la enfermería. Fue entonces cuando otro alumno propuso que Yonesaba se encargara. Desde el fondo, Yonesaba protestó, pero el profesor ya había tomado la decisión y le encomendó la tarea, pidiendo al resto que regresara a clase. En silencio y con una gota de sudor bajándole por el rostro, Yonesaba caminó hacia Hochiya y expresó su preocupación. Ella respondió levantando débilmente las manos desde el suelo, como si pidiera ayuda. Estaba acostada boca arriba, con los brazos extendidos hacia él, el rostro ausente, las mejillas sonrojadas y los ojos vidriosos. Apenas reaccionaba. Yonesaba la observaba, nervioso y sudoroso, comprendiendo que tendría que levantarla él solo. Sin embargo, Hochiya seguía inmóvil, con los brazos abiertos y la mirada perdida. Al notar que nadie la ayudaba a incorporarse, comenzó a moverse por su cuenta, emitiendo pequeños sonidos de esfuerzo. Yonesaba entendió finalmente la situación y se acercó. Tomó sus manos y tiró de ella para levantarla, haciendo un gran esfuerzo. Aún así, Hochiya apenas reaccionaba. Yonesaba sintió que ella dejaba caer todo su peso sobre él, y no pudo evitar que en su interior surgiera la sospecha de que quizás solo quería ser consentida. Después de todo lo ocurrido, Yonesaba se encontraba en una tienda, de pie frente al mostrador. Mientras elegía algunos productos, pensaba que ya había comprado algo para su almuerzo. Sin embargo, ese pensamiento se desvanecía cada vez que recordaba lo que había sucedido al regresar a su salón. Algo había cambiado. Para su sorpresa, había más chicas con estilo gal de lo habitual. Al entrar al aula con la bolsa en la mano, comprendió de inmediato que su asiento ya no le pertenecía. En ese preciso momento, una chica rubia con una sonrisa exagerada estaba maquillando a Hochiya,
quien permanecía quieta, dejando que la otra hiciera su trabajo. Ambas notaron su presencia casi al mismo tiempo. Sin mostrar emoción alguna, Yonesaba extendió el brazo y ofreció lo que traía consigo, acompañado por una frase simple. Le preguntó a Hochilla si quería eso para hoy, y le entregó lo que había comprado. Ella lo recibió sin dudar, y enseguida comenzó a comer con evidente felicidad. Su entusiasmo era tan notorio que parecía estar devorando 2 onigiris a la vez. Mientras tanto, Yuzuki, la chica rubia, los observaba con sorpresa. Su mirada se detuvo en Hochilla, y se preguntó si acaso alguien que no era ella estaba alimentando a Kii, apodo por el cual conocía a Hochilla. Inmediatamente, su expresión cambió, se volvió más intensa y clavó la mirada en Yonesaba. Sin rodeos, le preguntó directamente quién era. Yonesaba, visiblemente incómodo, respondió con brevedad y se presentó sin dudar. No obstante, en su interior no podía evitar pensar que esa chica ya se sentaba en su sitio sin permiso, y que ahora, además, actuaba con total familiaridad. Lejos de detenerse, Yuzuki se presentó con una sonrisa segura, afirmando que su nombre era Hani Yuzuki, y aclaró con firmeza que ella y Hochilla iban juntas desde el jardín de infancia. Le pidió que no lo olvidara. A partir de entonces, el ambiente se cargó con una ligera tensión. Yuzuki lo miraba con hostilidad, mientras él mantenía una actitud contenida, sin buscar el enfrentamiento. Fue entonces cuando Yuzuki lo encaró directamente. Le dijo que lo había visto muy confiado alimentando a Hochilla, y le preguntó cuál era exactamente su relación con ella. Yonesaba respondió con seriedad, afirmando que no era nada en especial. Pero Yuzuki no parecía satisfecha. Insistió, preguntando si alguna vez le había dado algo con gas. Yonesaba, sin mostrar emoción, respondió que no, que nunca lo había hecho. Ante esa respuesta, Yuzuki reaccionó con sorpresa, como si hubiera confirmado su punto. Afirmó que entonces él no sabía que a Hochilla le disgustaban las bebidas con gas, tanto que incluso podía llegar a llorar. Yonesaba, por su parte, permaneció en silencio, sin replicar. No obstante, Yuzuki continuó con su interrogatorio. Quería saber si alguna vez la había empujado en un columpio, insinuando que Hochilla no podía columpiarse sola. Algo nervioso, Yonesaba admitió que no había tenido la oportunidad. Yuzuki sonrió, visiblemente satisfecha con su respuesta, y se preparaba para continuar, pero fue interrumpida por Yonesaba. Con voz firme, él simplemente señaló que el lugar donde ella estaba sentada era su asiento. Yuzuki reaccionó con asombro, mirándolo desde su posición. Su expresión cambió de inmediato. Se preguntó si realmente ese era el asiento de Yonesaba, y acto seguido, le lanzó una nueva pregunta, si acaso no se había acercado a Hochilla con segundas intenciones. Yonesaba la miró con seriedad, sin alterarse, y se preguntó cómo llegaba ella a esa conclusión. Yuzuki, tocándose el pecho, reflexionó en silencio por un momento. Luego, dijo en voz baja un simple vaya, como si reconsiderara lo que acababa de afirmar. Entonces, su rostro se sonrojó ligeramente y murmuró que en ese caso, esto todavía seguía siendo su privilegio. Finalmente, soltó un fuerte suspiro, liberando toda la tensión acumulada. En ese instante, Yuzuki se acercó a Hochilla y la abrazó con calidez, en un gesto sincero y lleno de afecto. Hochilla, por su parte, no pudo evitar sonrojarse. Mientras tanto, Yonesaba observaba la escena en silencio, sudando con incomodidad, y pensando que ese tipo de cosas entre chicas hacían que uno no supiera ni a dónde mirar. Hochilla seguía sentada junto a Yuzuki, ambas muy cerca. En silencio, observaban al protagonista, con el rostro ligeramente ruborizado, sin decir una sola palabra. El rostro de Hochilla mostraba una expresión serena, aunque marcada por una leve tensión. No decía palabra alguna, pero en su mirada se mezclaban con sutileza ternura y contención emocional. En ese instante, Yonesaba sintió esa mirada sobre él, y sorprendido se giró. No obstante, de inmediato apartó la vista, perturbado, preguntándose internamente qué había sido esa expresión que acababa de ver. Aunque ella lo mirara de esa manera, él insistía en que no había hecho nada. Fue entonces cuando, desde el fondo del aula, la voz de Yuzuki rompió el silencio con energía. Gritó que la siguiente clase se llevaría a cabo en el gimnasio, interrumpiendo abruptamente el momento entre Yonesaba y Hochilla. Con una pose coqueta y tono juguetón, Yuzuki se dirigió a Yonesaba con una sonrisa, diciéndole que le había dejado el asiento calentito. Sin embargo, Yonesaba no respondió,
permaneció en silencio, sin mostrar reacción alguna ante su comentario. Justo cuando estaban a punto de marcharse, ocurrió algo inesperado. Yonesaba tomó la mano de Hochilla y sin decir mucho le entregó algo. Ese gesto la tomó completamente por sorpresa. Al abrir la mano, Hochilla descubrió que se trataba de un chocolate. Mientras tanto, Yuzuki comenzaba a apurarla, advirtiéndole que ya era hora de cambiarse y que si seguía embobada, llegarían tarde a la clase. En ese momento, Hochilla se detuvo. Sin pensarlo demasiado, se llevó el chocolate a la boca y lo comió. Su rostro se iluminó con una felicidad sencilla, distinta a la expresión habitual en ella. Yuzuki, al verla, quedó desconcertada. Le preguntó qué le pasaba, ya que era la primera vez que la veía con esa cara. Comentó que aunque sutil, había algo diferente en su expresión. Finalmente, le lanzó otra pregunta: ¿qué demonios estaba comiendo? La escena cambió una vez más. Desde el exterior, se mostraba el edificio escolar, marcando la llegada de la esperada hora del almuerzo. Con entusiasmo, Yuzuki levantó una mano y llamó a Hochilla con alegría, proponiéndole ir a comer al techo. Sin embargo, Hochilla se mantuvo en silencio. Bajó la mirada, y sin decir nada observó fijamente a Yonesaba. Ante esto, Yuzuki la miró con extrañeza, preguntándose internamente si Hochilla deseaba realmente almorzar con Yonesaba. Mientras caminaba, reflexionaba en silencio, recordando el día anterior, cuando había malinterpretado a Hochilla y se había lanzado impulsivamente. Aquella escena la hacía sentirse culpable. Ahora entendía que debía respetar sus deseos, ser más comprensiva. En su mente aparecía el capitán del club de fútbol, y se imaginaba junto a él, diciéndose con determinación que si no cambiaba, no podría convertirse en la novia de su senpai. De vuelta a la realidad, Yuzuki alzó la voz y llamó a Yonesaba con energía, pidiéndole que esperara. Poco después, los tres, Hochilla, Yuzuki y Yonesaba, se encontraban sentados juntos para almorzar. El ambiente era tranquilo. Hochilla se sentaba muy cerca de Yonesaba, sin mostrar incomodidad. Él por su parte, pensaba que comer juntos no estaba mal, aunque reconocía para sí mismo que solo había traído comida para uno. Con entusiasmo, Yuzuki levantó su caja de almuerzo, y con una sonrisa orgullosa, declaró que ese día no había de qué preocuparse, ya que su madre había preparado el almuerzo de Hochilla. Al oírla, Yonesaba simplemente respondió que si era así, entonces estaba bien. No expresó más. Interiormente, los ojos de Yuzuki brillaban con intensidad. Mentalmente, gritaba con seguridad que efectivamente, así era. Frente a ella, el almuerzo que había traído era una declaración en sí mismo, una caja bento de 2 capas completas de pollo frito, cuidadosamente acomodado y reluciente. Ese día, el almuerzo en casa era eso y nada menos, pollo frito, en doble capa. Yuzuki pensaba con determinación que iba a llenar el estómago de Hochilla sin dejar espacio para más. Lo sentía, pero su intención no era solamente alimentarla, sino provocar algo más profundo. Quería que Yonesaba sintiera la humillación de perder. Mientras tanto, Yonesaba se mantenía tranquilo, sin alterar su expresión. Sacó su propia caja de comida con naturalidad. En su interior había yakisoba, unos fideos sencillos, pero bien preparados. Sin pensarlo mucho, comenzó a echarles mayonesa, como si todo aquello no lo afectara en lo más mínimo. Hochilla observaba en silencio, sin pronunciar palabra. Su rostro mantenía una expresión serena, pero sus ojos estaban completamente fijos en la comida de Yonesaba. Aunque no decía nada, era evidente que prestaba atención con una concentración absoluta. Fue entonces cuando Yuzuki notó la escena. Internamente se sobresaltó. No podía creer que Hochilla estuviera mirando con tanta intensidad por un simple chorro de mayonesa. Al ver eso, volvió a observar su propio almuerzo. Recordó entonces que el pollo frito era, sin duda, la comida favorita de Hochilla. Por ello, no podía permitirse perder. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Hochilla le arrebató el almuerzo directamente de las manos. Yuzuki quedó paralizada, sintiendo una mezcla de resignación y certeza. Pensó que en el fondo, siempre lo había sabido, Hochilla prefería la comida de Yonesaba. No obstante, esa suposición se desvaneció en cuestión de segundos. Para su sorpresa, Hochilla no se quedó con la comida para sí misma. En cambio, acercó su bento al de Yonesaba, y sin pronunciar palabra, empezó a mezclar el contenido de ambos almuerzos. Con los palillos en mano, unió los ingredientes con total naturalidad, ignorando por completo las miradas atónitas que la rodeaban.
Yonesaba la observaba desconcertado, aún sin entender del todo qué significaba ese gesto. Por su parte, Yusuke se desmoronaba internamente. Lo había mezclado todo. Apenas podía reaccionar, murmurando con incredulidad que su amado pollo frito había sido absorbido por el yakisoba. A su lado, Yonesaba compartía el mismo sentimiento. Con voz baja y la mirada perdida, lamentaba que su yakisoba también había desaparecido en la fusión. Mientras tanto, Hochiya permanecía imperturbable. Sujetaba los palillos con firmeza y mantenía los ojos enfocados en su comida. Con total seriedad y sin inmutarse, se preparó para comer, y sin más demora, comenzó a devorar los fideos con entusiasmo. Succionaba con fuerza, emitiendo sonidos exagerados que reflejaban un hambre genuina. Nada parecía detenerla. Yonesaba intentó intervenir. Tal vez quería hacerla notar lo que acababa de hacer o decirle algo, pero no tuvo oportunidad. En apenas unos segundos, el recipiente quedó completamente vacío. Entonces, Hochiya se detuvo, como si acabara de despertar de un trance. Abrió los ojos, sorprendida por lo que había hecho, y con una expresión dulce, levemente avergonzada, se tocó los labios con un dedo y bajó la voz. Admitió que lo había hecho sin pensar. Simplemente, se lo había comido todo. Yusuke bajó la mirada, invadida por la culpa. Pensó que todo eso había sucedido solo porque ella propuso que comieran los tres juntos. Tal vez no había sido una buena idea después de todo. Sin embargo, Yonesaba lo veía de forma distinta. En su interior, consideraba que no era algo por lo que debiera molestarse. Si alguien podía comer con tantas ganas y sinceridad, al punto de hacer que todo pareciera más delicioso, entonces quizás eso también tenía valor. Desde su perspectiva, eso merecía respeto. Yusuke lo observó en silencio, preguntándose si, en el fondo, Yonesaba tenía un corazón más grande de lo que aparentaba. Hochiya, aún con un poco de comida en la boca, los miró a ambos. Su expresión era una mezcla de ternura, vergüenza y tranquilidad. No dijo nada, pero sus gestos hablaban por ella. Los tres seguían sentados juntos. Entonces, con un tono más relajado, Yusuke le ofreció a Yonesaba parte de la comida que había quedado al fondo del bento. Él, algo sorprendido, aceptó sin mucha seguridad, agradeciendo el gesto. Hochiya, por su parte, seguía en silencio. Yusuke se giró hacia ella, y con una mezcla de regaño y cariño, le señaló que aún tenía comida en la boca. Aunque el almuerzo había sido caótico, inesperado y algo descontrolado, al menos, lo compartieron de manera amistosa. Mientras tanto, la historia daba paso a Kouji Umezu, el amigo de la infancia de Yonesaba, quien comenzaba a reflexionar sobre los cambios recientes que había notado en él. Comentaba que siempre lo había conocido como alguien indiferente, reservado, una persona que no se dejaba afectar ni por otros ni por las circunstancias. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Ahora, Yonesaba parecía mostrar interés por Hochiya, aquella chica gal conocida por todos. Kouji pensaba que a pesar de haberlo conocido desde la primaria, nunca había sabido nada sobre su vida amorosa. Entonces, llegó el día en que Yonesaba hizo algo inesperado, se acercó y le pidió un favor. Concretamente, le pidió que les enseñara a estudiar a unas chicas. Lo dijo de forma directa, casi como si no fuera importante, pero para Kouji, aquello era una completa rareza. Después de todo, Yonesaba no solía pedir favores. Verlo actuar así lo desconcertaba. Y era cierto que Kouji era inteligente, por eso lo había buscado. Aún así, la situación lo dejó pensando. Yusuke, por su parte, también se mostraba preocupada. Mientras sostenía entre las manos unos exámenes con notas bajas, se los enseñaba a Kouji, explicándole que si Hochiya reprobaba el año, ambas serían separadas. Y eso era algo que no quería permitir bajo ninguna circunstancia. Poco después, los cuatro se encontraban reunidos en la biblioteca, Yonesaba, Kouji, Yusuke y Hochiya, sentados juntos y rodeados de libros, intentaban estudiar en grupo. Kouji observaba la escena con una mezcla de curiosidad y diversión. Desde su perspectiva, todo comenzaba a volverse interesante. Impulsado por su naturaleza inquisitiva, Kouji no pudo contener una pregunta directa. Quiso saber si Hochiya tenía novio. La reacción de Yusuke fue inmediata. Lo miró con evidente hostilidad y le devolvió otra pregunta. ¿Por qué quería saber eso? Kouji, sin perder la calma, respondió con naturalidad. Comentó que simplemente se preguntaba qué tipo de relación había entre Yonesaba y Hochiya. Lejos de aclarar las cosas, esa respuesta solo confundió más a Yusuke. Kouji decidió entonces explicar mejor su punto.
Dijo que Yonesaba nunca solía interesarse por nadie, era alguien que vivía a su propio ritmo, sin involucrarse en los asuntos de los demás, lo cual hacía fácil llevarse bien con él. Sin embargo, desde que Hochiya se sentaba a su lado, algo en él había comenzado a cambiar. Según Kouji, Yonesaba empezaba a mostrar señales de humanidad, como si poco a poco se estuviera volviendo más suave. Yuzuki lo escuchaba, algo desconcertada, sin estar segura de qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Kouji recordó cómo había sido Yonesaba durante la secundaria, mucho más serio, encerrado en su mundo, distante de todo. Aprovechando ese momento de confidencia, Yuzuki señaló que Hochiya también había cambiado últimamente. Había notado detalles nuevos en ella, su piel se veía más radiante, su aroma era más agradable, sus pestañas parecían más largas y sus ojos brillaban con más intensidad. Era como si irradiara una especie de aura especial. Ante ese comentario, Kouji solo murmuró una palabra con tono casi reverente: feromonas. Fue entonces cuando Yonesaba los interrumpió con firmeza, regañándolos para que dejaran de hablar y se concentraran en estudiar. Kouji, algo avergonzado, se disculpó de inmediato. No obstante, algo más llamó su atención: Hochiya estaba completamente desmotivada. Sentada en su silla, se dejaba caer como un saco vacío, con el lápiz colgando de su nariz, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. No era difícil notar que no quería estudiar en absoluto. Kouji apenas pudo contener la risa ante esa imagen. Yuzuki también soltó una carcajada. Ambos la miraban divertidos mientras Kouji murmuraba que Hochiya estaba perdiendo por completo las ganas de seguir. Yuzuki, entre risas, confirmaba que su expresión en ese momento era desastrosa. De pronto, Yonesaba alzó la voz, gritándole a Hochiya que despertara, al notar que se había quedado dormida. El bolígrafo se le resbaló mientras se inclinaba hacia adelante, completamente dormida. Con calma, Yonesaba se acercó y le señaló que se le había caído el bolígrafo. Intentaba motivarla con voz suave, animándola a que hiciera un poco más de esfuerzo. Kouji lo observaba en silencio, genuinamente sorprendido. Nunca lo había visto con esa expresión. En su mente, el pensamiento era claro: jamás había visto ese rostro en Yonesaba. Y entonces comprendió que tal vez, al final, quien lograra atravesar el muro de su indiferencia sería, inesperadamente, una chica como ella. En ese momento, Yonesaba hizo un gesto sutil. Dejó un pequeño dulce sobre el cuaderno de Hochiya, y le dijo que si se lo comía, seguramente podría resistir un poco más. Hochiya lo miró con dulzura y le sonrió, feliz por el detalle, agradecida, y comenzó a comer con gusto. Sin embargo, Yonesaba notó algo extraño. La mirada de Kouji lo incomodaba. Le preguntó directamente qué le pasaba, ya que llevaba rato sonriendo solo. Kouji no explicó demasiado. Respondió simplemente que no era nada. Pero en su interior lo sabía con certeza: ese era el olor del amor, el que solo un amigo podía reconocer. Más tarde, la tensión se disipó por completo. Yuzuki celebraba con entusiasmo, mostrando los resultados del examen con una mezcla de sorpresa y alegría. Exclamaba, entre risas, que había estado a punto de reprobar, pero al final había pasado raspando. Todo el grupo compartía el alivio. Había sido por poco, pero lo habían conseguido. Yonesaba comentó que el resultado estuvo justo al límite, pero aún así, era un verdadero alivio. En medio de la alegría compartida por los resultados, fue Yuzuki quien tuvo una idea repentina. Con toda naturalidad, como si se tratara de lo más obvio del mundo, propuso hacer una fiesta de celebración el domingo, con todos juntos. La propuesta tomó por sorpresa a Yonesaba, quien se detuvo un momento, desconcertado. No esperaba, en absoluto, ser incluido. Por ello, preguntó con cierta duda si él también estaba invitado. Por su parte, Hochiya mostraba un entusiasmo evidente. Su expresión lo decía todo, estaba más animada que nadie con la idea. Finalmente, el domingo llegó. Yonesaba caminaba solo por la ciudad, con paso tranquilo y sin prisa. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre lo inusual que era para él ver a sus amigos un día libre. Hacía tanto que no salía de esa forma, que el momento le resultaba casi irreal. De pronto, su celular vibró. Al mirar la pantalla, leyó mensajes de Kouji y Yuzuki. Ambos avisaban que llegarían tarde, uno acababa de despertarse, el otro pedía perdón. Nada fuera de lo común para Yonesaba, que ya anticipaba esos retrasos. Mientras esperaba, algo captó su atención. Entre la multitud, una figura destacaba con claridad. Primero notó unas botas altas, pero al alzar la vista, se detuvo en seco. Frente a él estaba Hochiya.
Aunque la reconoció de inmediato, le costó asimilar lo que veía. No era que no supiera quién era, sino que su apariencia era radicalmente distinta. Estaba vestida como una Gyaru auténtica, ropa llamativa, estilo atrevido, y una seguridad que se reflejaba en cada uno de sus pasos. Su primer pensamiento fue sencillo, parecía mayor. Pero al observarla con más atención, llegó a una conclusión más honesta: no tenía ni una pizca de pudor al vestirse de ese modo. Todo lo vivido en los últimos días casi había hecho que lo olvidara, pero ahora lo recordaba con claridad. Hochiya-san era, definitivamente, una Gyaru. En ese instante, se preguntó si realmente seguía siendo la misma chica. Aunque solo su aspecto había cambiado, sentía que la estaba conociendo por primera vez. Antes de que pudiera saludarla, notó que ella miraba fijamente hacia un restaurante. Su atención estaba completamente centrada en ese lugar. Y en ese momento, Yonesaba lo supo: sí, esa seguía siendo Hochiya-san. Se acercó con calma y le habló para llamar su atención. Le propuso, ya que los demás se retrasarían, entrar a comer algo mientras esperaban. La decisión fue rápida, ambos aceptaron y entraron al restaurante. Poco después, el ramen llegó a la mesa. El aroma, cálido e intenso, llenó el ambiente de una sensación reconfortante. Un camarero les advirtió que la sopa estaba caliente, pidiéndoles que tuvieran cuidado. Hochiya tomó los palillos con naturalidad y se preparó para comer. Juntó las manos con un gesto respetuoso, agradeciendo por la comida. Luego, con paciencia, comenzó a soplar los fideos para enfriarlos, y los succionó con calma, aunque el calor aún se notaba. Yonesaba solo podía observarla en silencio. Mientras ella comía, un fideo impulsado por la succión salpicó directamente su abdomen. El grito fue inmediato. Hochiya soltó un quejido agudo, exclamando que quemaba. Se agitó en su asiento, sacudiendo las manos en señal de desesperación por el ardor. Yonesaba se sobresaltó. Sin pensarlo, comenzó a buscar algo útil. Murmuraba para sí que necesitaba algo para secarla. Entonces, sin detenerse a calcular las consecuencias, tomó una servilleta y comenzó a secarle el abdomen directamente. Solo cuando ya lo estaba haciendo, se dio cuenta de lo que hacía. Se detuvo abruptamente, se disculpó de inmediato, diciendo que había sido un acto instintivo, y le preguntó si estaba bien. Hochiya bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Su rostro estaba intensamente sonrojado, y con voz baja, aún tocándose el vientre, respondió con seriedad contenida que seguía caliente. La escena cambió con suavidad. El cuenco de ramen estaba vacío, los palillos y la cuchara descansaban sobre él. Habían terminado de comer. Salieron del restaurante caminando juntos, uno al lado del otro. Yonesaba reflexionaba en silencio. Había sido un momento incómodo. No era el tipo de situación que supiera manejar. De pronto, se detuvo. Había notado que el resto del grupo se acercaba. Lo exclamó con sorpresa. Casi al mismo tiempo, Hochiya apretó el abdomen con disimulo, intentando ocultar su abultado estómago. No quería que los demás notaran nada. Yusuke y Kouji llegaron agitados, disculpándose por la demora. Decían que habían corrido tanto para llegar que incluso les había dado hambre, pero al verlos, preguntaron con asombro si ya habían comido. Todo eso ocurría mientras Hochiya seguía presionando el vientre con disimulo, como si el ramen y la escena anterior no hubieran sucedido.